Buenas tardes compañeros, nosotros somos aprendices de tecnólogos en obras civiles. Vamos a hablar hoy sobre un poco de los tipos de pavimentos. Mi grupo está conformado por Cristian Andrés Bravo y Diego Fernando Cuellar y mi persona. Vamos a proseguir. Bueno muchachos, el día de hoy entonces vamos a hablar un poco sobre los pavimentos y los tipos de pavimentos. Existen dos tipos hasta ahora que se conocen como el pavimento flexible, que es el que podemos determinar acá en esta parte, y el pavimento rígido. El rígido es el que está compuesto por concreto y el flexible es el que está compuesto por asfalto. Para tener un poco cuenta más diferencias de estos tipos de pavimento, el rígido es donde se produce una buena distribución de cargas debido a que la consistencia de la superficie de la rodadura es más rígida, entonces se va a ejercer menos tensión en la capa subrasante, es decir, que la capa subrasante no va a estar tan afectada y teniendo en cuenta estos aspectos es lo que se hace que el pavimento rígido sea un poco más resistente. Lo contrario pasa con el pavimento flexible, que este se deteriora, se fisura y también se puede hundir, por lo que el mayor peso se ejerce sobre la capa subrasante, entonces van a causar daños totalmente irreparables y difíciles. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre los pavimentos flexibles. En estos existen unos subtítulos, que es el pavimento flexible tipo de mezclas asfálticas en frío, es decir, en este tipo de pavimento el material bituminoso para la fabricación de esta mezcla será asfáltica y debe tener también en cuenta que cumpla con las normas AASHTO, que quiere decir Asociación Americana de Oficiales de Carreteras y Estatales, y también ten en cuenta que cumplan con los capítulos correspondientes que exige la norma. Se hace un triturado muy denso y también la capa asfáltica se cubre y se realiza a temperatura ambiente. Ese es el tipo de mezcla asfáltica en frío. Ahora vamos a hablar un poco sobre la mezcla asfáltica en caliente. Y la mezcla asfáltica en caliente es algo similar, solamente que aquí se utilizan aglomerantes un poco más bituminosos y mezclados, y el proceso de compactación, es decir, será totalmente a los grados 150, y teniendo en cuenta de que la capa compacte con los agregados y no haya deterioro de la obra en el momento de hacer la compactación y entre en contacto con el frío. Siguiente será mi compañero explicando un poco más a fondo más sobre los pavimentos flexibles. Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poco más a fondo sobre los tipos de pavimentos y sobre los pavimentos flexibles. Entonces tenemos el riego asfáltico o también conocido como tratamiento superficial, donde nos dicen que son riegos sucesivos y alternos de material bituminoso y agregados triturados compactados hasta lograr un acomodo más denso, ya sea de una forma de un tratamiento simple, doble o triple. Para emplear esto tenemos que tener en cuenta la norma Aston, que es la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y de Transporte. Vamos a seguir hablando sobre los sellos alfáticos, donde aquí no nos muestra ninguna imagen, pero esto se entiende que son grietas que se les hace al asfalto por el deterioro de tiempo, y lo que trata esto es como de dar como un revestimiento y como que aumentar la resistencia de desplazamiento y aumentar la durabilidad de pavimento. Eso se puede usar como sellos alfáticos, se pueden usar la lechada asfáltica o los microglomerantes. Entonces tenemos acá los adoquines. Nos dicen que son bloques de concreto construidos de material petro y de cemento, que pueden tener varias formas regulares y se colocan en una cama de arena entre 3 a 4 centímetros de espesor. La función de esto trata de absorber las irregularidades de la base y tratar como que de los adoquines, a medida que de las juntas, esto como pueda como tener una mejor absorción en la hora de los riegos. Estos bloques, estos adoquines, están construidos obviamente a una alta resistencia, donde se le hacen pruebas de laboratorio y todo para su correcta fabricación. Mi compañero le va a seguir explicando un poco más a fondo sobre los tipos de pavimentos, en este caso los pavimentos rígidos.
Muy bien, vamos a continuar hablando sobre los pavimentos rígidos. Los pavimentos rígidos, como podemos ver en la imagen, son utilizados más que todo en carreteras extensas que pues van a ir que son de muchos kilómetros y que soportan grandes cargas por los vehículos, pueden ser camiones con cargas muy pesadas. Bien, entonces vamos a hablar sobre los tipos de pavimentos rígidos. Muy bien, compañeros, pues primero que todo les voy a mencionar cuántos tipos de pavimentos rígidos hay. Tenemos pavimentos rígidos por losa de concreto simple, tenemos los pavimentos rígidos por losa de concreto reforzada y los pavimentos de continuo reforzamiento. Vamos a aclarar que los pavimentos rígidos son mucho más duraderos que los flexibles, ya que los pavimentos rígidos, su vida funcional es de hasta 20 años y no hay que hacerle mucho mantenimiento. En cambio, los flexibles, su vida es de 10 años y hay que estarle haciendo mantenimiento continuo. Vamos a hablar de la losa de pavimento de concreto simple. La losa de concreto simple es de concreto simple, como lo dice su nombre, conjuntas de contracciones específicas de 5 a 10 metros. Esas son las juntas que rigen las losas de concreto simple. A ver, también otra cosa que hay que aclarar es que las barras de refuerzo o mecanismos de agregado son usadas por transferir la carga de una capa a otra capa. O sea, es el funcionamiento de los refuerzos. Vamos a hablar ahora de las losas de concreto reforzada. Las losas de concreto reforzada con barras de acero que aunque no aumentan la capacidad de protección de la losa, las losas son reforzadas con barras de acero, aunque no aumentan la capacidad portante de la losa, aumenta el espaciamiento de las juntas de 10 a 30 metros. Ahora vamos a hablar de los pavimentos continuamente reforzados. Este proceso es un proceso mecanizado en el cual se eliminan las juntas de contracción. Ese es el pavimento reforzado, que es continuamente reforzado. Los pavimentos de concreto rígido son pavimentos con concreto, como la misma palabra lo dice, y materiales granulares. Muy bien, y los pavimentos rígidos en su sección transversal vienen por tres capas, que es la subrasante de 20 a 50 centímetros, la base que es de 10 a 15 centímetros y la losa de concreto que es de 10 a 18 centímetros. En la losa de concreto ya se adecua todo lo que tiene que ver con la impermeabilidad del pavimento, la adherencia y la consistencia y durabilidad. Bueno, esto es todo de pavimentos rígidos. Ahora vamos a una corta introducción con nuestro compañero. Bueno, muchachos, ahorita haremos una breve comparación de los pavimentos rígidos, que son en concreto, y los pavimentos flexibles, que son en asfalto. Primero que todo, para tener en cuenta, los requerimientos para la construcción de pavimento de concreto y rígido son la preparación de las terracerías, el mezclado de concreto en planta, el proceso de curado, de tratamiento de juntas, y los niveles también de altos niveles de producción para la losa. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y la apertura de tránsito pues no va a ser tan inmediata. Bueno, para el requerimiento para realizar un proceso de construcción de pavimento de asfalto se debe primero que tener en cuenta la construcción de la subbase en capas para que las capas queden totalmente bien reforzadas, la verificación de la temperatura mezcla en la colocación, el uso de rodillos vibratorios, eso es muy importante, también de los rodillos neumáticos, el uso de las placas vibratorias, bailarinas y otros, y también debemos tener en cuenta mucho el tiempo de enfriamiento. Y por último nos queda el requerimiento en la construcción del pavimento rígido. Y aquí hay un aspecto ya totalmente importante y se debe hacer el uso de aditivos y se contrarrestan dependiendo de las temperaturas extremas. La verificación de la consistencia para que quede totalmente bien rígido, el corte y sellado de las juntas y solo se requiere de una sola capa. Muchas gracias compañeros, esto fue todo de los tipos de pavimentos, espero que hayan entendido un poco. Gracias. Chao.